buenos días, tengan apreciables maestrantes. Es un placer para su servidora, en esta ocasión, poder disertar nuestra segunda sesión virtual de la materia que lleva por nombre Tratados Internacionales. Y para ello, vamos a dar continuidad a los temas que estamos abordando dentro de nuestra sesión pasada, donde, si ustedes bien recuerdan, hablábamos propiamente de los antecedentes del comercio que se viene gestando propiamente en el exterior y también de manera muy puntual en nuestro territorio mexicano, así como también todas aquellas formas de regulación de este, y por tanto, bueno, pues el día de hoy vamos a dar continuidad propiamente acerca de los tratados internacionales. Cuando hablamos propiamente de este tratado internacional, vemos, como es bien sabido, que es este acuerdo comercial, ¿no? Es este acuerdo que se celebra entre dos o más países bajo el amparo del derecho internacional y que tiene como objetivo, pues, mejorar todas aquellas relaciones en términos económicos, pero también en términos de intercambio comercial. Cuando son celebrados los tratados de libre comercio, claro está que se deben establecer reglas, ¿no? Todos aquellos lineamientos que, si bien es cierto, van a generar efectos jurídicos, tanto derechos como obligaciones, entre aquellos países que en un momento dado pues están acuerpándose o están manifestando su voluntad. Y para ello, estas reglas tienen como objetivo realizar tanto el intercambio de productos o, en su defecto, el intercambio de servicios, eliminando con ello todos aquellos obstáculos que se pudieran suscitar, así como también favoreciendo el intercambio de estos, ¿no? Es decir, eliminando obstáculos como pueden ser los aranceles, los impuestos y demás circunstancias, y también beneficiando tanto las importaciones como las exportaciones. En los tratados comerciales se ofrecen determinadas ventajas, como por ejemplo, ¿no? Acceso a mercados pues mucho más amplios, que exista mayor competitividad y acceso a una gran mayor diversidad de productos y servicios, que exista la eliminación de todas aquellas condiciones o barreras comerciales y que luego entonces se geste el intercambio dentro de la tecnología. Como también nosotros estamos retomando propiamente estos acuerdos internacionales o tratados internacionales, vemos que existe un marco jurídico y dentro de esta su legislación interna, es decir, la forma en que se reconoce a partir de nuestros instrumentos jurídicos normativos, posicionamos en principio de cuentas a nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Y para ello vemos pues que México reconoce dentro de su constitución política como norma suprema que deben ajustarse todas las demás normas, incluyendo la Convención de Viena, los tratados internacionales, de acuerdo a lo que se mandata dentro de este instrumento, recordando también que a partir de la reforma de 2011 posiciona en cuanto a los principios, y en este caso el principio pro persona, posicionando a los derechos humanos en igualdad de circunstancias a nuestra Constitución, como también a nuestros tratados internacionales. Y para ello, de conformidad con lo establecido dentro del artículo 133 constitucional, así como también las leyes federales y los tratados internacionales, vemos que son la ley suprema de la nación y por tanto tienen la misma jerarquía, además de establecer la jerarquía legislativa dentro de este sistema jurídico mexicano. Esta disposición, bueno, pues defiende el nivel de considerar a los tratados con respecto a la normatividad. Y por ello, cuando hablamos pues de un tratado, vemos que en un momento pueda modificar una ley federal, como lo señala, ¿no? Tan es así el Código Civil Federal, el Código Penal, el Código Fiscal de la Federación y demás. De manera puntual retomamos pues que nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hace referencia a los tratados o convenciones internacionales propiamente a partir de su regulación dentro de los artículos 15, 18, 76 fracción primera, 89 fracción décima, 104 fracción primera y 117 fracción primera y luego entonces el 133. Vemos también que la celebración de un tratado se integra por este derecho, ¿no? O este derecho público interno, así como también por la manifestación o concurrencia de voluntades, como son ya sea la del presidente de la República y también la del Senado, y que toma por este último ya sea la mayoría de votos, ¿no? Vemos también que adicional a esta forma de reconocimiento, reconocimiento, también el artículo 15 constitucional restringe las facultades del Poder Ejecutivo y la del Senado para poder celebrar tratados internacionales. Ahora bien, en referencia al artículo 18, dentro de su último párrafo,
prevé que dentro de la celebración de los tratados internacionales, para efecto de poder llevar a cabo el llamado intercambio internacional, ya sea de reos de nacionalidad mexicana o extranjera, debe forzosamente adecuarse en los lineamientos de este numeral. Asimismo, el artículo 89 constitucional habla acerca de las facultades que le son conferidas al presidente de la República con respecto a la celebración de los tratados. Y en cuanto a las facultades inherentes al Senado, bueno, vemos que estas se encuentran debidamente establecidas en el artículo 76, fracción primera. Y por su parte, el artículo 117, dentro de su fracción primera, también dispone la prohibición de los estados para celebrar tratados internacionales, es decir, únicamente es competencia a nivel federal. Esta prohibición a las entidades federativas, pues obviamente es un tanto lógica o concrete, emanada de la naturaleza jurídica del Estado federal mexicano, en donde los estados miembros pues carecen de personalidad jurídica para poder actuar como sujetos de derecho internacional. Y de acuerdo con nuestro sistema jurídico, vemos pues que al Ejecutivo Federal pues le corresponde el hecho de celebrar tratados internacionales y que estos solo requieren la aprobación del Senado sin que sea necesaria la intervención de algún otro órgano, ¿no? Más que el presidente, para que pueda ratificarlos o adherirse dentro del ámbito internacional. Cuando también nosotros estamos hablando de un instrumento jurídico normativo, pues resulta operante reconocer la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, mediante la intervención de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que se conoce por sus siglas SRE, ¿no? México, pues a lo largo de su vida independiente, ha celebrado un sinfín de tratados internacionales, tanto bilaterales como su defecto multilaterales, es decir, entre tres o más países, ¿no? Sobre diversas ramas, ¿no? Sobre diversas materias. La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal otorga pues a la Secretaría de Relaciones Exteriores la facultad para que pueda intervenir en toda clase de tratados, acuerdos o convenios en los que nuestro país sea parte, lo cual, bueno, ejerce a través de la consultoría jurídica, como bien lo mandata el artículo 11 de su reglamento interior. En el mismo sentido, existe pues la ley sobre la cancelación o en este caso de los monopolios o también reconocida la ley sobre la celebración de los tratados. Esta fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 1992 sobre la celebración de los tratados, en donde vemos que tiene como objetivo regular la celebración de los tratados y acuerdos internacionales, obviamente dentro del ámbito internacional, y que se encuentra regulado en el artículo segundo, específicamente donde reconoce que es un tratado, ¿no? Y el tratado, de manera literal, lo especifica como aquel convenio regido por el derecho internacional público, celebrado mediante escrito entre el gobierno de los Estados Unidos mexicanos y uno o varios sujetos de derecho internacional público, ya sea para que su aplicación requiera o no la celebración de acuerdo con materias específicas, cualquiera que sea su denominación, mediante el cual en los Estados Unidos mexicanos asumen compromisos. Y de manera particular en su fracción cuarta, establece la aprobación, en donde indica que el acto por el cual el Senado aprueba los tratados que celebra el presidente de la República deben ser forzosamente en el mismo sentido. Así como también existen tesis aisladas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde establecen que los tratados podrían estar por arriba de las leyes federales si la tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 1999 llega a ser jurisprudencia obligatoria o en un momento dado modifica la Constitución. Ahora bien, cuando hablamos de la legislación internacional, existe pues la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, que se estableció, se promulgó en 1969. Y durante 15 años, a partir de 1950, la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas estuvo trabajando en el tema de derecho de tratados, donde terminó un proyecto articulado y lo presentó a través de la Asamblea General de las Naciones Unidas con la recomendación de generar una conferencia internacional de plenipotenciarios para poder examinar este proyecto con miras a una adopción de una convención. Y no fue hasta el 22 de mayo de 1969 cuando se adopta el texto de Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. En este instrumento jurídico normativo internacional vemos que recoge y a su vez formula de una manera mucho más precisa y sistemática las normas de derecho internacional consuetudinario que van a ser referentes a los tratados y también adopta otras que no existían sobre
la regulación propia o cuando existiera alguna duda en razón a los mismos, ¿no? Incluye también dos principios de derecho aplicables especialmente a los tratados, que es el pacta sunt servanda, que es todo tratado en vigor obliga a las partes, y también el de buena fe, así como también dos artículos que por su trascendencia han merecido muchos comentarios, por ejemplo, el artículo 18, ¿no? Que habla de la obligación de los estados que han firmado o manifestado su consentimiento en obligarse por un tratado, es decir, de no frustrar el objeto y el fin de un tratado antes de entrar en vigor. Y también el artículo 53, que introduce el concepto del jus cogens, ¿no? Es decir, de las normas imperativas. No obstante, aunque esta convención representa un gran avance, pues vemos que no regula todas las cuestiones referentes al derecho de los tratados. Por ello, en el último párrafo de su preámbulo establece que las normas de derecho internacional consuetudinario continuarán rigiéndose a partir de las cuestiones no reguladas en las disposiciones de esa convención, ¿no? Por tanto, el mérito de la convención de 1969 reside en que representa la opinión jurídica que es generalmente aceptada acerca del derecho de los tratados y por ello va a constituir una guía para poder entrar en un valor dentro de la comunidad internacional a partir de los tratados que rigen, pues, tanto el derecho internacional codificado como también al derecho internacional consuetudinario. Es importante también que nosotros recordemos que si bien es cierto una norma incluida dentro de las convenciones que codifican el derecho internacional sobre los tratados son parte del derecho consuetudinario. Es por ello que esa norma es aplicable a todos los estados, aun aquellos que no son parte de la convención. De igual forma, los estados parte en alguna de las convenciones que se han citado deben actuar por consentimiento mutuo, apartándose de las normas de las convenciones si convienen algo distinto, pero obviamente recalcando aquellas únicas normas de las que no pueden apartarse ningún Estado, es decir, ya sea que emanen de las convenciones, según la norma imperativa del derecho internacional general, repito, reconocido bajo la nominación del jus cogens. Por esto mismo, los estados y los procedimientos deben apegarse, si así lo conviene, de cualquier norma de derecho consuetudinario que bien se establezca, pues no sea propiamente del jus cogens. En diciembre del año 2000, la Convención de 1969 pues ha sido aceptada por más de 90 países y donde México afirmó propiamente mediante su ratificación o mediante firma el 23 de mayo de 1969, en donde el mismo día se abrió pues a firma y en donde el Senado de la República aprobó el 29 de diciembre de 1972 según el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 1973. El instrumento de ratificación fue depositado en 1974 y promulgado en el Diario Oficial de la Federación en 1975. Entra en vigor en 1980, es decir, 30 días después de que 35 países habían ratificado o en su defecto se habían adherido a esta. Por tanto, también es importante citar la Convención de Viena sobre la sucesión de estados en materia de tratados, que fue propiamente en 1978, en donde se establece que la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas preparó el proyecto de esta convención adoptada en una conferencia que se celebró en Viena en dos periodos de sesiones, una en 1977 y la otra propiamente en 1978. También establece que propiamente, tanto en 1977 como en 1978, que fueron estas dos sesiones, se convoca a la Organización de las Naciones Unidas. Esta convención es aplicada a los efectos de una sucesión de estados que se produce de conformidad tanto con el internacional, pero también en materia particular con dos principios de derecho internacional incorporados en la Carta de las Naciones Unidas. Así también señala como regla general que ningún estado de reciente independencia está obligado a entrar en vigor en un tratado o, en su defecto, a pasar a ser parte de él por el solo hecho de que en la fecha de la sucesión el tratado estuviera en vigor respecto del territorio al que se refiere de la sucesión de los tratados, ¿no? De los estados. Esta convención entra en vigor el 7 de noviembre de 1936, que son 30 días después de que se depositó el 15º instrumento de ratificación o adhesión, y hasta esta forma de reconocimiento es como se venían adecuando, ¿no? También existe la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados entre estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales, que se establece en 1986, en donde se indica
que esta convención se firmó el 21 de marzo de 1986 y es una adaptación de la convención de 1969, de acuerdo con el artículo primero que se aplica a los tratados entre uno o varios estados o una o varias organizaciones internacionales, así como también los tratados que se realizan entre estas organizaciones. Y por tanto, dentro de su artículo quinto establece que tanto esta convención será aplicable a todo tratado o entre uno o varios estados, ¿no? O una o varias organizaciones internacionales, ya que es un instrumento constitutivo de una organización internacional y que a todo tratado adoptado en el ámbito de una organización internacional debe adecuarse sin perjuicio de cualquier regla pertinente en la organización. Esta convención está abierta a la firme ratificación o adhesión de los estados y de las organizaciones internacionales invitadas a la Conferencia de Viena, en donde se adoptó y también requiere la ratificación o adhesión de 35 estados para que en ese sentido pueda entrar en vigor. Vemos pues que este marco jurídico a nivel nacional y a nivel internacional es de suma importancia que se tenga en conocimiento específicamente en materia de tratados internacionales, porque es a partir de estos que empieza a tomar sentido, que empieza a reconocerse la función y el objetivo de los tratados internacionales. En el mismo sentido, cómo ésta se posiciona, genera derechos, pero también exige obligaciones a todos aquellos estados parte, hablando como países, ¿no? Que forman parte de esta comunidad internacional o que en su defecto manifiestan su adhesión o ratificación al mismo. En el mismo sentido, también reconoce dentro de nuestro instrumento jurídico de índole local, hablando a nivel nacional, como también en ese mismo sentido regula desde nuestra constitución política, así como también dentro de leyes específicas, la forma en que México va a participar en los tratados internacionales. Es importante pues también reconocer la relación de los tratados internacionales vigentes en México que son aprobados en las legislaturas y también en estos periodos legislativos. Y para ello, bueno, vamos a reconocer esta forma de intervención. ¿Por qué? Porque vemos que si bien es cierto, nuestro territorio, ¿no? Nuestra forma de reconocimiento en México, vemos que actualmente México cuenta con 14 tratados comerciales internacionales vigentes, siendo el firmado en Estados Unidos y Canadá el más amplio y antiguo, ya que se firmó en 1992 y entró en vigor en 1994. Vemos que también México ha ampliado sus mercados a nivel de las naciones, ¿no? De difícil acceso, como pueden ser las asiáticas y también las de Mercado Oriente. Esto gracias a que en nuestro país pues existe una amplia gama de sistemas de producción que cuentan con certificaciones reconocidas en mercados internacionales, como por ejemplo las otorgadas a productos orgánicos, a producto de mercado justo, al tipo de inspección federal, así como también a las certificaciones técnico-religiosas como kosher y halal, y también para los mercados que en un momento dado pues así lo están demandando, ¿no? En el mismo sentido, bueno, pues también vamos a reconocer, ¿no? Estas formas de validación y estas formas también de intromisión, ¿no? Dentro del mercado mundial, que México, a partir de todas estas formas de regulación internacional, pero también a partir de todos estos productos y también todos aquellos bienes que en un momento son objeto de intercambio, pues también se posiciona, ¿no? Dentro de estas formas de reconocimiento para que exista esta derrama económica que beneficie de manera genérica, pues a todos los habitantes dentro de nuestro territorio. Es importante también que nosotros recordemos que de conformidad, hablando dentro de los tratados y acuerdos interinstitucionales que el gobierno mexicano establece, de conformidad con el artículo 29 dentro de su fracción sexta y también en concordancia con el reglamento interior de la Secretaría de Economía que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación en noviembre de 2012, la Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional de la Subsecretaría de Comercio Exterior, vemos que esta es aquella que tiene la obligación de llevar el registro de todos estos tratados comerciales internacionales y también de aquellos acuerdos interinstitucionales en donde la Secretaría de Economía pues haya tenido una participación. Esto a fin de poder dar cumplimiento con la obligación establecida dentro del reglamento interior, pues se ha elaborado, ¿no? Lo que se conoce como el Sistema de Información de Tratados Internacionales, que se conoce por sus siglas SICAI, ¿no? Y que uno de los objetivos de este sistema vemos que pues es el de facilitar y dar a conocer a los funcionarios públicos, así como también a nosotros los particulares, de una manera mucho más ágil, toda aquella información acerca de los instrumentos que se llevan a cabo en el ámbito del comercio internacional. Y este sistema de consulta interactiva se encuentra constantemente en revisión y actualización y permite consultar información y documentación de acuerdos y también de tratados interinstitucionales que han sido firmados por México, ¿no?
Los tratados firmados por México tienen con México tienen en dos adecuaciones, ¿no? La Clasificación Federal de Suministros y también la Acta de Países con Tratados Comerciales. En América del Norte se ha establecido el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, por sus siglas TEMEC. También los asuntos bilaterales entre México y Estados Unidos, los asuntos bilaterales entre México y Canadá, los sistemas de información sobre comercio exterior, se le conoce por sus siglas SICE, que es CICE. En América Latina ha llevado iniciativas bilaterales, primeramente con Argentina a través del acuerdo por el que se da a conocer las preferencias arancelarias del 15º protocolo adicional al acuerdo de complementación económica número 6, celebrado entre Estados Unidos mexicanos y la República Argentina. También se encuentra Bolivia y también se encuentra Brasil mediante el decreto promulgatorio del primer protocolo que adiciona al acuerdo de complementación económica entre los países de Estados Unidos mexicanos y la República Federativa de Brasil, firmado en la ciudad de Brasilia, Brasil, el 3 de julio del 2002. También el acuerdo por el que se da a conocer el segundo protocolo adicional al acuerdo de complementación económica número 53, suscrito entre los Estados Unidos mexicanos y la República Federal de Brasil. Y por consiguiente, el acuerdo por el que se da a conocer el tercer protocolo adicional al acuerdo de complementación económica número 53, que es suscrito entre los Estados Unidos mexicanos y la República Federativa de Brasil. También ha celebrado acuerdos con Colombia, con Costa Rica, con Cuba, con Chile, con Ecuador, con El Salvador, con Guatemala, con Honduras, con Nicaragua, con Panamá, con Paraguay, con Perú y con Uruguay. También existe esta forma de celebración que se le denomina Mercosur, que es propiamente acuerdos de complementación económica número 54, el acuerdo de complementación económica número 55, el primer protocolo adicional, el segundo y tercer protocolo adicional. También vemos que dentro de este Mercosur se encuentra Argentina, se encuentra propiamente Brasil, se encuentra también Uruguay. Se han establecido iniciativas regionales con las que se conocen como las alianzas del Pacífico, ¿no? Donde se reconoce el acuerdo marco de la Alianza del Pacífico, el protocolo adicional de la Alianza del Pacífico, el primer protocolo modificatorio del protocolo adicional del acuerdo de marco de la Alianza del Pacífico, el segundo protocolo modificatorio del protocolo adicional del acuerdo marco del Pacífico, el Tratado de Libre Comercio entre la Alianza del Pacífico y Singapur, ¿no? Aquella decisión número 1 que establece el reconocimiento de los documentos firmados electrónicamente en el marco de la interoperabilidad de las ventanillas únicas del comercio interior y exterior en la Alianza del Pacífico, y también encontramos el Arco del Pacífico Latinoamericano, la Asociación Latinoamericana de Integración, que se conoce por sus siglas ALADI, en donde contempla a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, así como también las que existen en relación de Asia-Pacífico, que contempla Australia, Corea, China, India, Israel, Japón, Singapur, ¿no? Y también a Europa. Y dentro de Europa contempla al Reino Unido mediante el acuerdo de continuidad comercial entre los Estados Unidos mexicanos y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. También se contempla el acuerdo sobre el reconocimiento mutuo y protección de las denominaciones de las bebidas espirituosas entre el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados Unidos mexicanos. También se encuentran aquellos celebrados con la Unión Europea, donde se establece el acuerdo de asociación económica, las decisiones del Consejo México-Unión Europea, los acuerdos entre México y la Unión Europea sobre bebidas espirituosas, el Plan Ejecutivo Conjunto de México-Unión Europea y los comunicados conjuntos, ¿no? También se encuentra la Asociación Europea de Libre Comercio, entre las cuales está el Tratado de Libre Comercio de México, que se le conoce por sus siglas AELCE, las decisiones del Comité Conjunto México-ALCD y los acuerdos sobre agricultura. También se encuentran la cooperación y acuerdos bilaterales, en donde se establece el acuerdo de comercio y cooperación económica entre el gobierno de los Estados Unidos mexicanos y el gobierno de Ucrania. También se encuentra el acuerdo de cooperación económica y comercial entre el gobierno de los Estados Unidos mexicanos y el gobierno de la República de Turquía. También el acuerdo entre la Secretaría de Economía de los Estados Unidos mexicanos y el Ministerio de Economía y Comercio de Rumania sobre las relaciones económicas bilaterales. También existe el acuerdo entre la Secretaría de Economía de los Estados Unidos mexicanos y el Ministerio de Industria y Comercio de la República Checa sobre el establecimiento de un grupo de trabajo de alto nivel para el fortalecimiento de la cooperación económica bilateral.
Asimismo, se encuentra el acuerdo de la Secretaría de Economía de los Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio de Economía de la República de Belarus, ¿no?, sobre el establecimiento de la Comisión Económica Conjunta, así como también la Carta de Intención relativa a un diálogo sobre política en el ámbito de materias primas. También se encuentra la Carta de Intención relativa a un diálogo sobre la política en materia de las pymes, ¿no?, de las pequeñas y medianas empresas, la Carta de Intención sobre la cooperación industrial, el memorándum sobre el entendimiento entre la Secretaría de Economía de los Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio de Economía de Innovación de la República Portuguesa sobre la creación de un grupo de trabajo de alto nivel. Así también vemos, pues, que se encuentra el memorándum de entendimiento entre la Secretaría de Economía de los Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio de Economía de la República Eslovaca para lograr el establecimiento de la Comisión Conjunta en materia económica y por consiguiente el memorándum de entendimiento de comercio y cooperación económica entre el gobierno de la Confederación Suiza y el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos. Por ello también se establecieron acuerdos internacionales de inversión. Estos acuerdos internacionales de inversión se le conocen por sus siglas AII, que son acuerdos en materia de inversión extranjera y que luego entonces se diseñan para poder promover y también para proteger la inversión de los extranjeros dentro de nuestro país y también la de los mexicanos en el extranjero, con lo que se contribuye al establecimiento de un clima favorable para poder hacer negocios. Estos acuerdos contemplan la posibilidad de recurrir a mecanismos de solución de controversias entre estados o entre un inversionista y el propio estado. Estos acuerdos para la promoción y para la protección recíproca de las inversiones se le reconocen por sus siglas APPRIS y lo han suscitado también Alemania mediante el Acuerdo de los Estados Unidos Mexicanos y la República Federal de Alemania sobre la promoción y protección recíproca de inversiones. También con Argentina, Austria, Bahrein, Belarus, Bélgica y Luxemburgo, China, Corea, Cuba, Dinamarca, los Emiratos Árabes Unidos, Eslovaquia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hong Kong, Islandia, Italia, Kuwait, los Países Bajos, Portugal, Reino Unido, la República Checa, Singapur, Suecia, Suiza, Trinidad y Tobago, Turquía y Uruguay. Así como también se han celebrado otros acuerdos en materia de inversión, dentro de los cuales se encuentra el celebrado entre Brasil, que es el Acuerdo de Cooperación y Facilitación de las Inversiones entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Federativa de Brasil, y también existe la lista de estados de contratantes y signatarios de convenio a través del CIAI, que es el convenio sobre arreglos de diferencias relativas a inversiones entre los estados, naciones o los estados nacionales y los otros estados, así como también se encuentra la lista de países miembros, que es un convenio constitutivo del organismo multilateral de garantía de inversiones que se le conocen por sus siglas MIGA. De igual forma, existen convenios en materia de inversión con el Banco Mundial, en donde se encuentra una lista de estados contratantes y signatarios del convenio del CIADI, que es el convenio, repito, sobre arreglos de diferencias relativas a inversiones entre estados nacionales y en otros estados, ¿no?, que es convenio del CIAL. Y también se encuentra la lista de países miembros, que es el convenio constitutivo del organismo multilateral de garantías de inversiones. También existen los tratados de libre comercio con capítulos de inversiones, que aquí se encuentran aquellos celebrados con Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Reino Unido y Suecia, que todos estos entran dentro del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea y sus Estados miembros. También se encuentra un segundo tratado que es entre Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam, que entran dentro del rubro de Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, que se conoce por sus siglas TIPAT. También se encuentra el celebrado con Chile mediante el Tratado de Libre Comercio entre la República de Chile y los Estados Unidos Mexicanos. Otro que es Chile, Colombia y Perú, que es el protocolo adicional al acuerdo de marco de la Alianza del Pacífico. El de Colombia, que es a través del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos, la República de Colombia y la República de Venezuela. El que contempla Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, que es el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y las repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Estados Unidos y Canadá, que es el tratado entre los Estados Unidos mexicanos, los Estados Unidos de Canadá y Canadá, que es el que se le conoce por sus siglas TEMEC.
el Tratado de Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, que es el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos mexicanos y los Estados de Asociación Europea de Libre Comercio, que se le conoce por sus siglas AELC. También el celebrado con Japón, que es el acuerdo para el fortalecimiento de la asociación económica entre los Estados Unidos mexicanos y Japón. Panamá, en el mismo sentido, Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos mexicanos y la República de Panamá. Perú, de igual forma, acuerdo de integración comercial entre los Estados Unidos mexicanos y la República de Perú, y por consiguiente Uruguay, Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos mexicanos y la República Oriental de Paraguay. En ese mismo sentido, bueno, vemos cómo también nuestro país ha tenido y tiene una gran importancia, ¿no?, en la celebración tanto de los tratados internacionales, la celebración de protocolos, el establecimiento de estos acuerdos, ¿no?, que se suscriben ya sea entre uno o varios países, o también cómo se ha ido abriendo, ¿no?, un campo dentro de este mercado, específicamente hablando internacional, para favorecer luego entonces estas vías o esta derrama económica. Por tanto, vemos pues que esta forma de materializar el comercio exterior, o también conocido como comercio internacional, pues vamos a, repito, hacer esta reciprocidad en cuanto al intercambio de bienes y servicios entre los diferentes países de economías abiertas a través de la compra-venta, sea a una misma divisa o entre diferentes adaptadas al cambio, ¿no? Entre estos están sujetos a trámites burocráticos, como pueden ser los de registro, los de la forma de integración en cuanto a la legislación y demás, así como también regulaciones en materia de control de productos, que pueden entrar los de seguridad, las cuestiones de sanidad y así como también las tributarias, que entran, como ya comentábamos, ¿no?, los impuestos, las tasas o cualquier otro que se puede establecer. Es importante también establecer la distinción entre comercio exterior y comercio internacional. Cuando hablamos del comercio exterior, hace referencia al intercambio comercial de un país o bloque económico con el resto del mundo, mientras que el comercio internacional es un concepto generalizado que aplica al comercio de todos los servicios y bienes de todo el mundo, de todos los países entre sí. Existen ventajas que aporta el comercio exterior. Dentro del objetivo principal vemos que el comercio internacional es de obtener una ventaja comparativa tanto dentro de la oferta de una determinada empresa con respecto al resto de los competidores, aprovechando las eficiencias derivadas de la especialización y la experiencia para poder ofrecer un mejor producto o un mejor servicio en términos de calidad y también de precio. El éxito de una transacción de comercio exterior depende en gran medida de la capacidad de la empresa para poder ofrecer facilidades financieras en la compra al extranjero, específicamente si se trata de bienes de equipo o de proyectos, ¿no?, que pueden llevar a la mano. Dentro de las principales características del comercio exterior o internacional, ¿no?, vemos que se encuentra que es una economía abierta y que existen acuerdos entre los países que le permitan realizar transacciones entre ellos, así como también intercambio de distintos bienes y servicios. También que gracias a estos intercambios o entradas y salidas de mercancías, pues se genera un flujo de divisas, ¿no?, en caso de la moneda con la que se comercia entre países que tienen un valor, un distinto valor, al poder realizar un cambio y que se va a ver reflejado en el valor de la moneda. También en las aduanas, que se van a encargar de controlar la entrada y salida de bienes en la frontera, así como también en la aplicación de impuestos o tasas que van a estar comprendidas por la ley, ¿no? Vemos que también facilita el intercambio de bienes y servicios fuera de la frontera entre los diferentes países. Estos deberán suscribirse a convenios que les puedan ayudar a agilizar los procesos de intercambio. Así como también, bueno, cuando nosotros continuamos reconociendo el comercio exterior, vemos pues que en México es una facultad conferida a la Subsecretaría de Comercio Exterior. ¿Por qué? Porque es la instancia del gobierno federal que está facultada para poder llevar a cabo la negociación, la administración y la defensa de los tratados y acuerdos internacionales de comercio e inversión, así como también la que le corresponde establecer las políticas y las medidas destinadas a la operatividad y a la facilitación del comercio exterior. Por ello, deben de contribuir al desarrollo, productividad y competitividad de la economía mexicana mediante el diseño y ejecución de la política comercial internacional, así como también a la conducción de las reglas y negociaciones comerciales internacionales en los que ya vimos que México es parte, ¿no? Esta tiene como objetivos, repito, negociar acuerdos comerciales y de inversión a fin de diversificar el comercio exterior y consolidar a México como potencia exportadora y de destino de inversión. También le corresponde administrar los acuerdos comerciales y de inversión suscritos por México a fin de apoyar el crecimiento económico, defender los intereses comerciales de México en el exterior con el objetivo de resolver situaciones de controversia.
representar a México en organismos y foros comerciales multilaterales y regionales para poder dar seguimiento y vigilar el cumplimiento de los compromisos internacionales relativos a la política comercial internacional y también facilitar el comercio con el fin de reducir los costos y también obtener ganancias en razón a competitividad. Y por último, pues promover y administrar los programas de fomento con el objetivo de atraer inversión, crear empleos, incrementar la exportación y también aportar al crecimiento, ¿no? De la derrama económica o al crecimiento económico en nuestro país. Vemos, pues, apreciables maestrantes, qué tan importante es reconocer todo aquello que conjunta a los tratados internacionales, desde sus alcances, desde sus objetos de incidencia, desde los fines que persigue, desde la forma de creación, desde su regulación internacional, desde su forma de regulación local, desde los alcances que va a tener, desde qué beneficios o ventajas trae consigo, desde qué productos o servicios se pueden realizar y cómo nosotros, específicamente hablando como territorio mexicano, podemos incidir. Bueno, apreciables maestrantes, con ello hemos dado por culminada nuestra segunda sesión virtual del día de hoy, no sin antes recordar que esta sesión ha sido grabada y que se las compartiré a través de nuestra plataforma institucional. En el mismo sentido, recordar que tenemos hasta el próximo sábado 26 de agosto para que tengan a bien remitirme sus dos actividades y con ello podamos dar por culminada nuestra materia. Que tengan un excelente día y cualquier circunstancia estudie sus apreciables órdenes. Hasta luego.